Bueno, hola chicas, empezamos un nuevo tramo de nuestro recorrido por Lecturas Críticas 1. Y bueno, a la hora de situarse y a la hora de situarnos en relación a este nuevo tema y al concepto que vamos a presentar en este encuentro, que es el concepto de ficción, es importante que diga dos cosas, o tener presente dos cosas. En primer lugar, que esta clase es una clase transversal, digamos, que cruza y que vale tanto para Lecturas Críticas 1 como para Itinerarios por la Literatura Argentina. Sí, de hecho la clase va a estar disponible en las dos aulas porque el concepto de ficción es un concepto que interesa en los dos espacios curriculares. Y lo segundo, ya yendo más a lo que es Lecturas Críticas 1, que a la hora de empezar a trabajar con este tema y a partir de los textos que van a encontrar aquí debajo, es importante volver a tener presente o refrescar, recuerden la estructura curricular del espacio, ¿sí? Que recuerdan está sostenida en tres grandes ejes o en tres grandes temas, que de alguna manera son los tres factores que intervienen en toda experiencia literaria, en toda experiencia de la literatura, que son el factor de la escritura, que de alguna manera es lo que estuvimos trabajando toda la primera parte del año, ¿no? Ciertos procedimientos que intervienen en la escritura literaria, en la escritura poética, el factor de la lectura, y finalmente el tercer factor, que es el factor de la obra misma, del texto, ¿sí? Bueno, de alguna manera el concepto de ficción, junto con el segundo concepto que vamos a presentar un poquito más adelante en el próximo encuentro, es un concepto que de alguna manera supone cierta transición. Es un concepto de transición, o en todo caso es un concepto que supone el pasaje, porque es un concepto que atraviesa los tres factores que sostienen la experiencia literaria. ¿Sí? El concepto de ficción está en el momento de la escritura o atraviesa la instancia de la escritura, pero también atraviesa la instancia de la lectura y por supuesto que atraviesa la instancia de la obra misma o del texto mismo, ¿sí? Entonces, de alguna manera tienen que pensar que cuando empezamos a abordar este concepto de ficción estamos empezando a trabajar sobre ciertas nociones que de alguna manera realizan mediaciones, intermedian entre el polo de la escritura, el polo del texto y el polo de la lectura, ¿no? O sea, atraviesan las tres instancias, ¿sí? Son comunes a las tres instancias. De hecho, hay muchas cosas interesantes que se pueden decir respecto acerca de la ficción y su relación con la escritura, su relación con la lectura y su relación con la obra misma. Para empezar a trabajar este concepto tenemos tres recursos, tres textos. El primero se titula El discurso de la ficción. Es el capítulo dedicado al concepto de ficción de un libro muy importante, el Diccionario de las Ciencias del Lenguaje, de Todorov y Ducrot. ¿Sí? El segundo material escrito que ustedes tienen aquí debajo es en realidad un material sobre la posibilidad de distinguir textos ficcionales de aquellos textos que no serían ficciones, ¿sí? Y que en su momento utilizaba para dar el concepto cuando daba clases en el nivel medio. Y finalmente el tercer escrito que ustedes tienen a su disposición tiene que ver con un concepto muy importante, también asociado al concepto de ficción, que es el concepto de verosimilitud. El concepto de verosimilitud, el texto se titula Lo verosímil y es una adaptación del artículo de Svetan Todorov, ¿sí? El mismo autor que del Diccionario de las Ciencias del Lenguaje, ¿sí? Un artículo de 1968 que se titula Lo verosímil. Lo que ustedes tienen allí es una adaptación preparada por mí para trabajar lo fundamental de la propuesta de Todorov respecto de lo verosímil.